Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso de álgebra 3 y ahora vamos a hablar de subespacios cíclicos. Eso va a preparar el terreno para hablar de un teorema de descomposición conocido como el teorema de decomposición cíclica. Vamos a recordar lo que hicimos en el video anterior, como siempre. Definimos en lo que respecta a la aritmética de polinomios lo que son ideales en f de corchete x. F corchete x, donde f es el cuerpo en el que estamos trabajando nuestra álgebra lineal. F es el cuerpo, f de corchete x significa el conjunto de todos los polinomios con coeficiente en f en la indeterminada x. Definimos ideales allí, ideales principales. Demostramos que todos los ideales en f corchete x son principales. Estamos hablando de una sola indeterminada. Definimos lo que es el ideal anulador de un operador lineal. Obtuvimos el famoso teorema de descomposición primaria y como una aplicación demostramos que un operador t es diagonalizable si solo si su polinomio mínimo es producto de factores lineales en los que estos a sub i que aparecen aquí son precisamente los autovectores distintos de ese operador t. Vamos entonces con los subespacios cíclicos. Dado un operador lineal t y un elemento b de ese espacio, vamos a utilizar esta notación para referirnos al espacio generado por b y los resultados de aplicar iteradamente, repetidamente, el operador t al vector b, el espacio generado por estos vectores. Eso lo vamos a denotar por ztb. Eso es un subespacio de t, se llama el subespacio cíclico según t generado por el vector b. Si eso me da todo el espacio, entonces vamos a decir que b sería un vector cíclico para ese operador y para ese espacio, y diremos que b es un espacio cíclico. O sea, si b tiene un vector cíclico para el operador t, entonces vamos a decir que b es cíclico según t o t cíclico. Evidentemente que por la forma como está definido, z de tb es un espacio invariante por t, y de hecho es el subespacio de b que es t invariante y es el más pequeño posible que contiene al vector b. Vamos a utilizar esta notación m sub t b para referirnos al polinomio mínimo del operador t restringido al espacio cíclico generado por b usando el operador t. Vamos a llamarlo el polinomio mínimo de b bajo t. Es para simplificar tanto la notación como el nombre, que sería demasiado largo decirlo de esta manera. Si seguimos esta notación, lo decimos de una forma más resumida. El polinomio mínimo de b bajo t quiere decir el polinomio mínimo de este operador. ¿Cuál operador? T restringido al subespacio generado por b utilizando el operador t. Esto de acá. Ok. Hablando de ese polinomio mínimo de b bajo t, fíjate en lo siguiente. Si tienes un polinomio, digamos f, que es mónico y de menor grado posible, que tiene esta característica, anula a b cuando se lo aplicas al operador t. Es decir, el polinomio f es un polinomio mónico de menor grado posible para el cual f aplicado a t anula al vector b.
ese polinomio que está allí. Vamos a llamarlo f. Si ese polinomio tiene grado d, entonces este conjunto de los b, t a la b, t de b, t cuadrado de b, t a la 3 de b, etcétera, hasta t a la d menos 1 de b es linealmente independiente. Ninguna combinación de esto no trivial puede dar 0, porque este polinomio tiene el grado menor posible para el cual esto da 0, así que este conjunto es linealmente independiente. Pero t a la d sí sería una combinación lineal de estos elementos. Por lo tanto, el espacio generado por estos que está acá me da todo el subespacio cíclico generado por V utilizando el operador T. Muy bien. Eso implica, como el espacio generado por estos vectores es precisamente este espacio, ya vimos en videos anteriores que el polinomio mínimo de ese espacio es precisamente f, este polinomio de acá. ¿Qué es lo que estamos demostrando aquí? Estamos diciendo que el polinomio mínimo de b bajo t es el polinomio mónico de menor grado posible, para el cual ese polinomio aplicado a t, si lo evalúas en b, da 0. Es una caracterización del polinomio mínimo de b bajo t. Ok, entonces estamos trabajando aquí en esta etapa del curso en caracterizaciones que tienen que ver con formas de las matrices en función de los polinomios mínimos o característicos de operadores. Digamos que tenemos un operador lineal t de b en b y b es cíclico, o sea, está generado utilizando t por el vector b. Supongamos que tiene dimensión n. Entonces, como vimos en videos anteriores, este conjunto de acá es una base para el espacio P. Entonces, ¿qué pasa con la matriz de T con respecto a esta base? También vimos que eso tiene una forma bien específica. Es la matriz compañera para el polinomio característico de T. Si tienes otro polinomio mónico, pero que tiene grado menor que el del polinomio característico, digamos m es el grado del polinomio mónico, entonces esto no puede ser 0. O sea, al evaluar ese polinomio en t y aplicárselo a b, eso no puede dar 0. Porque si diera 0 tendríamos una combinación no trivial de los t a la j de b, que da 0. Pero como ellos son linealmente independientes, entonces este polinomio no puede satisfacer esto igual a 0. O sea, esto no puede ser 0. Es decir, el polinomio no puede estar en el ideal anulador de t. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Ningún polinomio de grado menor que el grado del polinomio característico c sub t, que sea mónico, puede estar en el anulador de t. Eso quiere decir que el polinomio característico es precisamente el polinomio mónico de menor grado que hay en el anulador de t, o sea, el polinomio mínimo de t. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si t es un operador lineal de b en b y b tiene un vector cíclico, entonces el polinomio característico y el polinomio mínimo coinciden. Eso es lo que estamos diciendo acá. Vamos a resumirlo en un teorema. Tienes un operador lineal
Y si el espacio B es T cíclico y tiene dimensión finita, entonces el polinomio característico coincide con el polinomio mínimo, que es lo mismo que el polinomio mínimo de B bajo T. Como siempre, nos preguntamos por el recíproco. Si vale una de estas igualdades, o sea, por ejemplo, si hay un vector tal que m sub t v de x da el polinomio característico, ¿será que ese vector es cíclico? O si el polinomio mínimo y el polinomio característico coinciden, ¿será que el espacio tiene un vector cíclico? Eso sería recíproco. Vamos a ver. Digamos que tenemos un operador lineal y vamos a suponer primero que tenemos un vector tal que el polinomio mínimo de ese vector bajo t coincide con el polinomio característico. Vamos a llamar W al espacio t cíclico generado por B. Quiere decir entonces que la dimensión de W es precisamente el grado del polinomio característico asociado a la restricción de t a W. Recuerda que W es t invariante, así que tiene sentido hablar de t restringido a W como operador. Entonces el polinomio característico allí tiene el mismo grado, el grado es la dimensión de W. Pero estamos suponiendo el polinomio este, c sub t restringido a W, es m sub t de B. Estamos suponiendo que es c sub t de x. Pero el grado de c sub t de x es la dimensión de B. La dimensión de W es igual a la dimensión de B, es decir, este subespacio sería todo B. O sea que B sería cíclico. B tiene el vector B como vector cíclico. B es cíclico para este operador T. Entonces tenemos esa versión del recíproco. Y tenemos un vector tal que su polinomio mínimo bajo T coincide con el polinomio característico del operador T. Entonces el espacio es cíclico, ese vector es cíclico. Lo ponemos como teorema. Tenemos un operador lineal y tenemos un vector tal que m sub t v de x da lo mismo que el polinomio característico. Entonces ese vector es cíclico para T, o sea que el espacio es T cíclico. Y la otra forma del recíproco que queríamos mostrar es esta. Supongamos ahora que el polinomio mínimo coincide con el polinomio característico. Vamos a ver que hay un vector cíclico. Recuerda, estamos hablando de dimensión finita, ¿no? B es un espacio de dimensión finita. Es nuestra hipótesis. Vamos a analizar primero el caso en el que el polinomio característico es simplemente una potencia de un polinomio primo. Porque después, para el caso general, podemos utilizar la decomposición primaria que vimos en el video anterior, y eso es lo bueno, ¿no?, de tener esos resultados. Entonces, para el caso en que es una potencia de un polinomio primo, que B sea cíclico es equivalente, cíclico para T, es equivalente a que P a la R menos 1 de T aplicado a B sea distinto de 0. Por lo tanto, si decimos que B no tiene vectores cíclicos, esto está raro aquí, ¿no? Si B no tiene vectores cíclicos, entonces P a la R menos 1 de T aplicado a B da 0 para todos los vectores B. ¿Ok? Estamos negando esta parte de aquí en 3. Entonces, esto sería 0 para todo el mundo, pero eso quiere decir que P a la R menos 1 de X está en el anulador y tiene grado menor que el polinomio M sub T, porque el polinomio característico estamos suponiendo que es el polinomio mínimo, y eso no puede ser, es una contradicción. Por lo tanto, B tiene que, el espacio B tiene que tener un vector cíclico. Eso en el caso entonces de una potencia de un vector primo. Vamos a ver en general.
En el caso general, el polinomio característico ya sabes que se descompone como producto de potencias de primos. Entonces utilizamos la descomposición primaria del espacio B, como vimos en el video anterior, el video que corresponde a el teorema de descomposición primaria. Cada polinomio mínimo correspondiente a la restricción en cada uno de estos subespacios invariantes va a tener como grado la dimensión de ese espacio correspondiente, y cada uno de ellos es T sub B sub I, eso para cada I, cíclico por el resultado anterior, ¿no? Vimos que en el caso en que es una potencia de primo, el espacio correspondiente es cíclico. Entonces tenemos cíclico, digamos que para este espacio B sub I tenemos un vector B sub I minúscula. Entonces lo que obtenemos es que la suma de esos B sub J me da un vector que va a ser cíclico para B, ¿no? Utilizando el operador T. Vamos a verificar eso. Fíjate que M sub T B sub I de X es un divisor de M sub TB para cada I. Eso quiere decir entonces que M sub T de B X es el polinomio característico de T. Y entonces vamos a tener M sub T de Bx igual a C sub T. Eso es la hipótesis justamente del teorema anterior. Cuando esto ocurre, el espacio es cíclico. El vector B es un vector cíclico para T. O sea que tenemos el recíproco en esta otra versión, ¿no? O sea, esta otra versión quiere decir, si el polinomio mínimo y el polinomio característico coinciden, entonces el espacio es cíclico. La versión anterior era con solamente teniendo el vector, si el polinomio asociado a ese vector con el operador coincide con el característico, entonces ese vector es cíclico. Y la otra versión de la que estoy hablando entonces es, si esto vale así, M sub T de X, C sub T de X, existe un vector cíclico. Ok, entonces son dos versiones del recíproco. Un último comentario con respecto a la factorización de los polinomios que nos interesan, que son el mínimo y el característico de un operador. Tenemos un operador lineal B y estamos en espacio de dimensión finita. Sabemos que el polinomio mínimo divide al polinomio característico. O sea que todo factor primo del polinomio mínimo es un factor primo del polinomio característico. Y al revés. Yo siempre estoy preguntando por el recíproco. Eso es algo que debemos hacer siempre en matemáticas. Cada vez que tenemos una implicación hay que preguntarse por la otra, qué pasa con la otra implicación. Bueno, si pudiéramos demostrar que C sub T es producto de polinomios que dividen al polinomio mínimo, entonces podríamos obtener el recíproco. Ese número 4 lo vamos a obtener a partir de otro teorema de descomposición que se va a llamar el teorema de descomposición cíclica, y es a lo que nos vamos a dedicar no exactamente en el siguiente video, sino en el otro, en el último video del curso. Vamos a hacer una demostración de lo que se conoce como el teorema de descomposición cíclica. En ese teorema de descomposición cíclica vamos a ver cómo se factoriza el polinomio característico y vamos a tener el recíproco de este resultado, con lo cual tendríamos que el polinomio mínimo y el polinomio característico de un operador lineal sobre un espacio de dimensión finita, ellos tienen los mismos factores primos. Eso es un resultado importante. Bien, vamos a dejar hasta acá. Para resumir, definimos lo que son subespacios T cíclicos cuando T es un operador lineal en un espacio de dimensión finita.
Por supuesto, definimos vectores cíclicos para un operador así y llamamos polinomio mínimo de b bajo t al polinomio que corresponde al operador t restringido al subespacio cíclico generado por b utilizando el operador t. Lo denotamos de esa forma, m sub tb de x, para hacerlo más compacto, como siempre en las notaciones. Vimos que ese polinomio es el polinomio mónico con el grado mínimo posible, para el cual al evaluar en t y aplicárselo a b da 0. También mostramos que si b es cíclico con respecto a t, entonces el polinomio mínimo de b bajo t es lo mismo que el polinomio mínimo de t y es lo mismo que el polinomio característico de t. Y recíprocamente, si hay un vector en el espacio tal que m sub tb de x da el polinomio característico, entonces ese espacio es cíclico, ese vector es cíclico para ese espacio. Y también vimos que si el polinomio mínimo y el polinomio característico coinciden, y estamos hablando de dimensión finita, entonces el espacio es cíclico. Muy bien. Estamos pendientes entonces con nuestra meta, que sería obtener un teorema de descomposición cíclica. Antes de eso vamos a hablar de otra forma matricial que nos interesa, y entonces en ese último video vamos a dar esa demostración del teorema de descomposición cíclica. Dejemos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.